Muy buenos días. Hola Teresa, buenos días. Saludamos también allá en la cabina al director del programa Stalin Poveda y también a Carlos Julio Pacheco que está en los controles. Pero primero tenemos que indudablemente saludar a la amable audiencia, a los radio oyentes de Atalaya que allá sintonizan este programa sin amarres, no solamente los que están aquí en la ciudad de Guayaquil, también aquellos ecuatorianos que nos sintonizan en las distintas provincias del Ecuador. Y no se diga, también a los que están viviendo o están visitando otros países. Siempre lo hacen, en su mayoría, con nuestras distintas redes sociales de las que dispone esta emisora. Para todos ellos, gracias, muchas gracias por escucharnos. Reciban a cambio un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Claro que sí, en este momento el abrazo también es el del sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de este espacio, a quien saludamos desde cabina. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Efectivamente estamos en cabina. Iniciamos nuestro programa presencial. Nuestros compañeros Alcides y Teresa todavía están a través del contacto telefónico, pero lo importante es la realización del programa como tal. Hoy, miércoles 7 de octubre del 2020, a 2 días antes de que se festeje la independencia y el bicentenario de nuestra ciudad de Guayaquil. Alcides, buenos días, y Teresa también está con nosotros, como todos los días, Carlitos Pacheco. Hay una agenda importante que lo vamos a verificar para el debate, para el análisis, el día de hoy, a través de los titulares de las primeras planas de los medios de comunicación de circulación nacional. Y además anunciamos la entrevista con el candidato presidencial de UNES, Andrés Arauz. Esto será a partir de las 6:50 de la mañana. Bienvenidos, Teresa. A ver si Teresa está en contacto con nosotros. Retorno, pero ya en este momento me acabo de conectar nuevamente. Vamos a iniciar con este recorrido informativo a través de la lectura de la portada de diario El Universo, la portada impresa. La nota principal nos cuenta que el IVA del 15% y no devolver el impuesto a la tercera edad están en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La posibilidad de una reforma tributaria que incluya las propuestas hechas en el Staff Report, que es el reporte que sirve para elaborar el acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el Ecuador, está vigente. Entre los planteamientos constan subir el impuesto al valor agregado, el IVA, del 12 al 15%, eliminar su devolución a las personas de la tercera edad, cobrar el impuesto a la renta, también para el 13º y 14º sueldos, que ahora están exentos, y crear un impuesto a la gasolina y a las emisiones del CO2. El asesor presidencial Augusto de la Torre dice que el gobierno ha pedido una licencia al FBI para continuar con el impuesto a las divisas que viola legislación foránea. En otros temas también nos dice El Universo, cabildos anuncian un feriado con libre tránsito. El COE Nacional exhortó a los municipios a dar facilidades para dinamizar la economía. Recordemos que este 9, 10 y 11 de octubre será feriado en Quito. En el caso de la capital habrá libre circulación, así como en otros cantones del país. Sin embargo, se pide a la ciudadanía informarse cuál es la decisión del COE cantonal, pues en algunas ciudades las restricciones continuarán, como es el caso de Ambato en Tungurahua. En otros temas también nos dice El Universo, Quito, 78% de la población no ha tenido COVID. Según el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se pide evitar fiestas y reuniones para frenar los contagios. Una recomendación que también es importante frente al feriado. Por otro lado, nos dice Diario El Universo, en la foto principal nos reporta una situación medioambiental preocupante. Nidos de tortuga en riesgo en playas del país. Fundación Ecológica Aloncito reporta 11 tortugas muertas desde agosto pasado hasta ayer. Plásticos, pesca y vehículos dentro de las playas son la amenaza para el desove. En otros temas, virtualidad une a China con Latinoamérica. La rueda de negocios no solo busca importar, será este 28 y 29 de octubre, este evento que pretende dinamizar también las exportaciones de nuestro país.
Por otro lado, 10 millones de dólares en becas del municipio de Guayaquil. ¿Sí? Hola. A ver si hay un contacto. Sí, estoy... hola. Sí, Teresa, se nos fue un segundo. Continúe. Claro que sí. Les contábamos que 10 millones de dólares da en becas el municipio de Guayaquil a través de un convenio firmado con el tecnológico Argos para la dotación de 5.400 becas que se darán en 3 años plazo. Por otro lado, también nos dice El Universo, con un nuevo código habría tribunales especializados para juzgar a corruptos. El proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial va a manos del Ejecutivo. Juristas creen oportunos los tribunales especializados. Vamos ahora a la lectura de diario El Comercio a través de su página web. La foto principal de este rotativo nos cuenta también cómo se están preparando ya destinos que ofertan una estancia segura para el feriado de este 9 de octubre. Baños de Agua Santa, Esmeraldas, Manabí, Cotopaxi, Santo Domingo e Imbabura son algunos de los destinos que tienen todo listo para la llegada de turistas por el feriado que se aproxima por la independencia de Guayaquil. En otros temas también nos dice 65 reformas al Código Orgánico de la Función Judicial dan un giro al sistema. Las propuestas para reformar el Código Orgánico de la Función Judicial se recopilaron desde 2018. 2 años después, el Pleno de la Asamblea aprobó 65 cambios a esa norma. Por otro lado, Justicia de Ecuador pide notificación roja de Interpol para Rafael Correa y otros sentenciados en casos sobornos. La notificación judicial se emitió a las 6 de la tarde del día de ayer. El juez dice que ya existe una sentencia condenatoria debidamente justificada. Por otro lado, en 6 días, Finanzas pagó 799 millones de dólares para cubrir atrasos. Los 2.000 millones que ingresaron al país el pasado 2 de octubre como parte del financiamiento del Fondo Monetario Internacional ya se están canalizando a diferentes acreedores del Estado. Por otro lado, también nos cuenta el diario del Comercio. 3 binomios presidenciales ya tienen inmunidad electoral. Consejo Nacional Electoral calificó ya su participación para los comicios de 2021. Y una noticia importante para los estudiantes: del 10 al 12 de octubre de 2020 se conocerá la nota del examen del acceso a educación superior. Son 164.246 estudiantes que rindieron el examen en el proceso correspondiente al segundo periodo académico de 2020. Finalmente compartimos con ustedes también las novedades de Diario Expreso. La justicia reactiva el caso Seguro Sucre contra Westwood por los bonos Global, nos dice Diario Expreso. Y en otros temas, el plazo para inscribir candidatos para las elecciones de 2021 ya concluye. En el plano deportivo, resalta la figura de Jonathan Caicedo, hijo pródigo de Santa Marta de Cuba. Nos cuenta una historia de la vida de este ciclista que también está dando alegrías al país. En otros temas nos dice Diario Expreso, CEPAL, según la CEPAL, la recuperación de Latinoamérica será más lenta que en la gran recesión, la recuperación en cuanto a lo económico. Así también autoridades socializan plan para erradicar la violencia contra las mujeres. Ya hay fecha para el juicio político contra Cristian Cruz, el actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyo pedido de juicio político se está tramitando en la Asamblea Nacional. Finalmente, la calificación del binomio correísta queda en suspenso por recurso admitido en el contencioso electoral. Hoy precisamente estaremos conversando, ampliando esta información con el candidato por ese movimiento, Andrés Arauz, que nos acompañará presencialmente desde cabina, estimado sociólogo. Muchas gracias, Teresa. Bueno, la sociedad en términos general realmente se debate en una especie de un laberinto. Y el tema es cuando tú tienes que encontrar la salida de ese laberinto, es donde está la dificultad. Porque así como se aprueban leyes, como por ejemplo aquella que hoy se han aprobado, 2 nuevas leyes que dice que traen mucha sorpresa y que en el fondo
no es otra cosa que un blindaje de los asambleístas corruptos y también la metida de mano a las notarías. Esto ha sido aprobado. Las funciones judiciales y legislativas tienen nuevas leyes. Siempre entendemos el principio de por qué y para quién se debe de aprobar las leyes. Las leyes tienen un contexto general que tienen que beneficiar a la sociedad en su conjunto y no aprobar leyes que tengan que afectar a unos y beneficiar a otros. Y de este tipo de leyes en nuestro país tenemos muchísimas que han generado mucha confrontación, que cuando se las quiere aplicar las leyes como tal son inaplicables y cuando se hace el reglamento la hacen mucho más inaplicable y termina siendo realmente un galimatías para los operadores de justicia y para quienes demandan justicia. ¿Cómo debe consolidarse un Estado de Derecho? Debe consolidarse en el marco de leyes que sean concebidas, analizadas y aprobadas en el marco del interés nacional, en el marco de la sociedad en general de su conjunto, y no mirando establecer o beneficios a grupos de poder o privilegios a grupos de representación a nivel de la Asamblea Nacional, como hoy se denuncia, que es lo que llevaría implícito el blindaje a muchos asambleístas corruptos. Condenable, condenable. Así no se debe de tratar al país. Esta no es la manera, señores asambleístas, de poner en vigencia una ley. Por eso es que tienen el repudio y la calificación de los ecuatorianos tan bajo que casi ya no hay preocupación de entender y comprender si es necesario o no tener este tipo de representaciones. Y por esa razón, en todo un proceso de reinstitucionalización a nivel del país, se está planteando reformas constitucionales que justamente vayan a dar cuenta de cómo se debe desarrollar en el marco de la transparencia y de la real ejecución y puesta en práctica de leyes que realmente tengan un contenido de beneficio para toda la sociedad. Pero junto a esto, hay leyes que están creadas con espacios de discrecionalidades que son la antesala de la corrupción y luego en el ejercicio de la administración de la justicia se convierten en impunidad. Esta última que hace mucho más daño que el propio delito. Y no puede continuar la sociedad ecuatoriana en este tipo de situaciones. Cuando se habla de un proceso de reinstitucionalización, se habla de corregir lo que ha ocasionado el caos, lo que ha ocasionado las distorsiones, lo que ha permitido la discrecionalidad de la metida de mano a la justicia, con antelación a todo esto que ocurre en el país. Hablábamos que había que alejarse de la politización de la justicia o de la judicialización de la política. Pero vamos de extremo a extremo. Hoy se aprueban leyes que deliberadamente encierran factores de discrecionalidades que luego se convierten en impunidades. Y esto no es permitido, es condenable en el país y hay que rechazarlo. Pero hay que hacer una censura social. Y en este sentido, esa censura social tiene que venir. Esa censura social tiene que venir, vuelvo a repetir, desde el poder real, ético y moral, que se encarna en los ciudadanos, quienes tenemos que tener un elemento de empoderamiento social que realmente nos permita convertirnos en ciudadanos auditores sociales sobre la gestión de nuestros representados. ¿Qué clase y forma de democracia estamos construyendo? Y la reducimos a que cada 4 años tenemos que ir frente a las urnas y elegir a quienes van a administrar o representarnos en la dura y difícil tarea de la administración de la justicia, en la dura y difícil tarea de la administración del quehacer público. Nosotros, la sociedad en su conjunto,
debe de empoderarse de ese derecho consagrado constitucionalmente de convertirse en auditores social que permitan realmente generar un empoderamiento de la perspectiva de ese poder real, moral y ético que se encarga o que se encarna en los ciudadanos. Muchos consideran que generar una democracia plebiscitaria no es bueno. Yo considero que sí, que hay que acostumbrarse y no hay por qué tenerle miedo a consultarle al pueblo ecuatoriano, a los ciudadanos, las situaciones que se viven, porque hay condenas jurídicas que tienen que ver con el ordenamiento del contrato social, pero hay condenas éticas que vienen desde el poder real de los ciudadanos, que esas no tienen vigencia para toda la vida. Esas condenas son las que debemos acostumbrarnos a que tengamos pronunciamiento, pero debemos crear espacios y líneas de comunicación para que esa verdadera participación de los ciudadanos como auditores de la política, de la economía y vigilantes de la vigencia de sus derechos, en la práctica se cumpla. Ese derecho tiene deberes y obligaciones y es muy importante mantenerla. Alcides. Gracias, Stalin. Algunos comentarios. Mira, el COS, Código Orgánico de la Salud, 8 años en el tapete de la discusión, destinan los unos, destinan los otros, los interesados, los no interesados, aquí está mi propuesta, aquí está mi decisión, hemos recogido una serie de criterios, los que pongo a ustedes, señores legisladores. Vienen los otros y los otros y los otros, el gobierno elabora su propio criterio, la Asamblea termina de aprobar después de 8 años el COS, Código Orgánico de la Salud, el gobierno dice deme 30 días y al final de 30 días echa abajo todo. No ha pasado nada, ni siquiera los de la curia que dijeron que había que votar, que vetar parcialmente el proyecto porque habían cosas interesantes ahí, ni siquiera eso. Total, 8 años perdidos para nada, esperando que el nuevo gobierno a ver qué dice respecto al COS. La otra, el Código de la Niñez, ¿cuántos años que está en los portafolios, está en las gavetas de los legisladores, de los asambleístas? ¿Por qué no la aprueban? Porque hay demasiados intereses. Uno de ellos, el tema de las pensiones de esas personas que lamentablemente no le pagan, no le dan dinero a los hijos. Eso para comentar, pero lo más terrible, Tarek, que tiene que ver con la corrupción. Mira, 8 meses llevamos ya de pandemia, 8 meses donde la Contraloría ve por un lado, ve por el otro, ve por allá, puros corrupción, puro sobreprecio, que compra de forros para cadáveres, que compra de insumos, de mascarilla, etcétera, etcétera, de alcohol, de gel. Por un lado y por otro, organismos seccionales acusados de corrupción porque han comprado estos insumos. 8 años, pero por 8 meses llevamos. Pero ¿por qué pasa esto? Por la ley de contratación pública, que en tiempos de emergencia o en tiempos de estado de excepción y de emergencia le abre la puerta a la corrupción para que se contrate sin ningún tipo de requisitos toda clase de cosas que a veces los municipios y los consejos nunca han tratado, temas de salud, por ejemplo. Entonces, ¿qué se ha dicho para reformar la ley de contratación pública, para que se evite la corrupción en la contratación de insumos? Absolutamente nada. Muy bien. En otros temas de la consulta, como tú lo has dicho, es perfecto. Hay que consultarle al pueblo, pero tampoco hay que estar consultándole todos los días, pues. Yo alguna vez me di la molestia, podríamos decir, de hablar de este tema con un expresidente ya muerto. Y también lo hice con otro connotado político. Y yo le decía, ¿y ustedes por qué no convocan a consultas? Y simplemente me dijeron, mire, yo cuando fui candidato tuve mi plan de gobierno y sobre ese plan de gobierno votó la gente. Yo no puedo estar a cada rato llamando a todo el mundo para buscar consensos, para que yo decida después. A mí me dijeron, mande usted, señor, y me dieron el voto. Ahora, no vayamos a los extremos. Hay temas que sí son necesarios hacer consulta al pueblo. Por
porque el pueblo es el último que tiene la palabra, es el más valedero de todos. Hay que consultar al pueblo, pero no hay que abusar, Stalin, no hay que abusar, porque tampoco el pueblo no estaba para que a cada rato lo llevan a las urnas sobre temas que a veces ni entiende, se equivoca y después dice, puchica, la ley no salió bien porque el pueblo se equivocó. Claro, pero está bien y yo estoy de acuerdo. Bueno, acuérdese que aquí se hizo una consulta hasta para ver si se mata el gallo o se mata el toro, ¿no? ¿Se acuerda? Yo creo que sí, hay que consultar, hay que consultar. No hay que abusar de las consultas. Y hay que consultar cosas trascendentes. Exactamente. Cosas trascendentes. A veces aquí se consulta al pueblo ecuatoriano para que se pronuncie sobre un aspecto que tiene que beneficiar a un sector y no al interés de la sociedad en su conjunto. Y eso tampoco es permitido. Eso tampoco se puede tolerar, ¿no? En todo caso, creemos que lo que tú describías, Alcides, la tardanza con que se aprueban las leyes, el tratamiento de estas leyes, cómo se van difiriendo, que son leyes fundamentales, efectivamente es lo que uno siempre reclama, es lo que siempre uno dice, ¿por qué leyes tan importantes, tan trascendentes, toman su tiempo a nivel de la Asamblea Nacional? ¿Y por qué no se aprueban? Porque hay juegos de intereses que están dentro de esas aprobaciones. Y esas aprobaciones a nivel de leyes tienen que ver cómo se protege, qué nivel de discrecionalidad se otorga en esa ley para que luego la Administración de la Justicia pueda generar a través de eso corrupción e impunidad. Y eso es condenable y rechazable. Hay que plantearse interrogantes. ¿Qué democracia e institucionalidad en un Estado de Derecho tenemos que abordar? Porque esto es lo fundamental para que los ciudadanos se empoderen del derecho que tienen para participar de las decisiones públicas respecto a los destinos y la administración también de nuestros recursos. Yo creo que es hacia allá donde tenemos que orientar y lamentablemente demandar y exigir aprobaciones de leyes que tengan realmente contenido en el orden social, político, de cualquier característica, pero que tengan beneficio general para la sociedad y que no respondan a juegos de intereses que son condenables, porque se utiliza la representación popular para aprobar leyes que benefician a corruptos, que benefician y protegen, sobre pretexto de ser representantes ante una asamblea, protegen a asambleístas que realmente cometen actos permanentes reñidos con la ética y la moral pública. Condenamos y rechazamos esa práctica. Hay que preguntarse y replantearse qué institucionalidad queremos. Yo me acuerdo que antes, en las elecciones anteriores y en esta, todos los candidatos hablan de generar todo un proceso de reinstitucionalización y tirar abajo la institucionalidad correísta, que era una de las proclamas que tenían los candidatos. Yo me pregunto a esta altura, ¿qué es lo que se ha hecho? Absolutamente nada. Todos los candidatos están cómodos con la misma estructura que condenaron y van a un proceso electoral muy cómodos, porque todo el reglamento, todo el código de la democracia te genera espacios de discrecionalidad, te genera espacios de beneficio para unos y perjuicios para otros. Y eso no se lo puede tolerar en democracia. Un Consejo Nacional tremendamente puesto en pésimo predicamento, pero todos los candidatos están cómodos con lo que decide. Vamos a ir con nuestros anunciantes, volvemos, no sin antes indicarles que tendremos inmediatamente después de nuestros anunciantes una importante entrevista con el candidato Andrés Arauz de UNES. Volvemos inmediatamente. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. En UT, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Doctor Galo Cabanilla, Canciller UTE. Los invito a la UTE porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. ute.edu.es.
partir de ahora, todos tus trámites con Interagua deberás realizarlos por medio de la aplicación móvil de Interagua, que puedes descargar para Android o iOS llamando al 134 del call center o en la página web www.interagua.com.es. Si requieres atención presencial en agencias, deberás agendar tu cita de forma previa para que acudas a la hora que te corresponda y no tengas que esperar ni hacer filas. También puedes programar una videollamada y recibir atención personalizada desde la comodidad y seguridad de tu hogar. Recuerda, tus trámites ahora son en línea, o si prefieres, agenda tu cita presencial en la aplicación móvil de Interagua llamando al 134 opción 4 o en la página web www.interagua.com.es. Interagua, siempre contigo. Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Guayaquil, ciudad guerrera, se levanta de todo mal. Con el agua que cuidamos, nuestros días brillarán. Y en los momentos más duros, trabajamos con seguridad. Siempre seremos solidarios, el agua siempre llegará. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC, trabajando por un Guayaquil que sueña en grande. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Nuestro invitado el día de hoy, como lo habíamos anunciado, Andrés Arauz, candidato por UNES. Representa la tendencia Revolución Ciudadana y, como son coincidentes, la tendencia del correísmo, Rafael Correa. Quiero primero preguntarle, dándole la bienvenida a Andrés, si que mi definición es la adecuada y la correcta. Bueno, muy buenos días, Stalin, contentos de estar acá en Guayaquil. Hemos venido acá toda la semana para festejar junto a los guayaquileños el bicentenario, para poder también compartir con la ciudadanía guayaquileña nuestros planes, nuestras propuestas para el país. Y por supuesto representamos esa gran fuerza del progresismo que también representa a Rafael Correa y su legado, y con el cual vamos a volver a reconstruir nuestro país que tanto ha sufrido en estos años de traición, de que la prioridad fue la persecución y no atender las necesidades de la ciudadanía. Perfecto, Andrés. Vamos a hablar de lo conceptual. Andrés Arauz a la presidencia, usted ha dicho el pueblo al poder. Otros dicen Rafael Correa al poder. En el caso de Rafael Correa ya no lo puede tener físicamente, lo podría tener virtualmente, administrando o compartiendo con usted el poder y la administración del Estado ecuatoriano desde Bélgica. Ese es un escenario. Y el otro escenario es que venga al país después de que ustedes, si son beneficiarios del voto popular y llegan a la presidencia, planteen una amnistía para el expresidente Rafael Correa. ¿Está dentro de las consideraciones y de la propuesta estratégica en este proceso esta consideración, este hecho, este elemento?
Mira, vamos a ir por partes. La Constitución de la República es clarísima. Quien toma las decisiones en el Estado ecuatoriano es el presidente de la República. Y el presidente de la República seré yo. Ahora, como es evidente y obvio, Rafael Correa será uno de mis principales asesores. ¿Quién no quisiera contar con una persona que ha logrado tanto para nuestro país, una transformación social, económica, productiva, con un despliegue de infraestructura enorme que ha beneficiado a todos los ciudadanos y también al empresariado nacional? Así que él será un aporte importantísimo de mi gobierno. Veamos, si es que hasta que nosotros lleguemos al gobierno en mayo del 2021, los procesos continúan su marcha y Rafael Correa tiene varias opciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero lo que es claro, y la ciudadanía lo sabe, es que nosotros vamos a reivindicar la inocencia de nuestros líderes históricos, porque el pueblo está consciente de que aquí han habido sentencias al apuro, express, para evitar su participación política. Ha habido una persecución lamentablemente grosera que ha ocupado la agenda política de un gobierno en vez de atender las necesidades ciudadanas. Perfecto. Así que eso vamos a reivindicarlo y tenemos una serie de instrumentos, pero especialmente esperando que la justicia internacional también opere. Está claro. El otro aspecto es progresismo o populismo. Cuando se invoca al pueblo ecuatoriano, que es el que va a gobernar, usted lo ha dicho, usted a la presidencia, el pueblo al poder. ¿Cómo se come esto en la práctica del ejercicio del poder cuando el ciudadano cada vez ve más distante el poder frente a sus reivindicaciones y sus necesidades? Mira, nosotros no tenemos ningún miedo de invocar al pueblo. Nosotros lo hemos hecho ya con 14 procesos de elecciones cuando Rafael Correa estuvo gobernando. Siempre ganó, ¿no? Hemos planteado exactamente que la democracia, el pueblo ecuatoriano, se pronuncie cuantas veces sean. Y en esta ocasión no va a ser distinto. Vamos a gobernar siempre al pueblo. Y si es que enfrentamos bloqueos, si es que enfrentamos boicots, si es que los poderes fácticos no quieren ceder sus espacios que han logrado con un gobierno traidor, pues invocaremos nuevamente a que el pueblo esté presente de todas las maneras, en las urnas y en las calles. Perfecto, Andrés. Ahora quiero preguntarle algo testimonial y pragmático. ¿Qué pasa en los recorridos que usted tiene? ¿Cómo la gente lo ve? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo lo recibe? ¿Qué demanda tiene? Mira, la ciudadanía ahorita en todas las partes del país lo que enfrenta es una situación de desesperanza. El ánimo está extremadamente bajo y lamentablemente la coyuntura económica tiende a empeorarse y no a mejorar por una pésima gestión en donde se han puesto las prioridades al revés. Entonces la ciudadanía, cuando habla con nosotros en todas las partes del país, lo que dice es, por favor, necesitamos recuperar la situación económica, necesitamos devolverle la dignidad a las familias ecuatorianas y nosotros estamos clarísimos que esa es nuestra principal y única prioridad en el corto plazo. Correcto. Recuperar la economía del país, pero no como algunos piensan que es cuadrando una hoja en Excel, como si la economía del país estuviera en algún libro, no. Para nosotros la prioridad es atender el bolsillo de las familias para que puedan salir al mercado, a la tienda, al súper y poder hacer sus compras, abastecerse y alimentar a sus hijos. Especialmente las madres de familia están sintiendo esa desesperación y vamos a atender eso inmediatamente. Perfecto. El gobierno del expresidente Rafael Correa, en el cual usted también fue funcionario, ¿no? Tuvo la oportunidad efectivamente de cuadrar todo el tema de economía y los déficits que permanentemente se venían acumulando. Y se acumularon no solamente déficits, sino deuda externa. Hoy quiero preguntarle a usted, ¿cómo consigna o cómo mira usted la negociación con el Fondo Monetario Internacional que ha llevado adelante el presidente Lenín Moreno, considerado como uno de los créditos muy grande, muy importante históricamente? Y usted tuvo la oportunidad de hablar con el Fondo Monetario Internacional y bueno, y dijo que en una economía raquítica lo que se necesita es una reactivación. ¿Cuál va a ser, si usted llega a la presidencia, el tratamiento a esos acuerdos? ¿Ha leído el documento? ¿A qué se compromete el Ecuador respecto a este agresivo endeudamiento? Sí, mira, vamos precisando algunas cosas. Si bien en el gobierno de Rafael Correa hubo un cierto nivel de endeudamiento, incluyendo de deuda externa, eso se vio reflejado en obras, en una cantidad enorme de hidroeléctricas, vías, puertos, aeropuertos, vialidad, etcétera,
que el pueblo ecuatoriano lo puede ver, es tangible, lo puede tocar y puede usar sus servicios, puede ir al hospital, puede atenderse. En cambio, el endeudamiento masivo, que ha sido predominantemente en estos 3 años del gobierno de Moreno, no se ve expresado en obra física. La ciudadanía se pregunta dónde está ese dinero. Y la misma pregunta le hicimos al Fondo Monetario Internacional en la reunión que tuvimos hace 3 semanas. Y le dijimos, miren señores del FMI, estamos recibiendo este nuevo paquete de endeudamiento. Que está bien, vamos a recibir dinero. Pero ¿a dónde va a ir esa plata? ¿Se va a quedar en el Ecuador o nuevamente va a salir fuera del país? Y les dijimos que ese dinero que se está recibiendo tiene que quedarse en el Ecuador, tiene que dar la vueltita dentro del país, tiene que circular, tiene que generar actividad económica para los ecuatorianos. Y bueno, ellos obviamente se dan cuenta de la situación. ¿Cómo le ponemos la plata en el bolsillo a los ecuatorianos? Mira, con ese dinero lo que primero hay que hacer es obviamente igualarse con toda la deuda social que tiene el Estado ecuatoriano. Es muy grande. Con su gente. Estamos hablando de pequeños proveedores que no han podido pagar los sueldos ahora le están a sus pagando. Trabajadores. Incluso va a permanecer porque las deudas son no va a alcanzar, ¿no? Son sobre 6,000 millones de dólares. Correcto. Y hay un problema además que el crédito del FMI está pensado, insisto, como cuadrar una hoja de balance y no desde la perspectiva de atender las urgencias ciudadanas de las familias ecuatorianas. Entonces, nosotros lo que planteamos directamente es mediante una seguridad social de emergencia, proveer de dinero directamente a través del sistema de dinero electrónico en los celulares, en los bolsillos de las familias ecuatorianas. Y de esa manera reactivar el consumo, porque usted sabe, ¿quién va a invertir en una economía que no tiene consumidores? Pues. Correcto, Andrés. Y eso es clave restablecer. Es clave restablecer esa relación entre oferta de servicios, de productos y capacidad adquisitiva de consumo. Es fundamental, si no, no hay una dinámica de desarrollo productivo ni de mercado. Pero retomando el tema sobre las inversiones, la calidad de la inversión. Usted dice, mire, en el gobierno de Rafael Correa, toda la inversión pública está ahí, los ciudadanos lo disfrutan. Pero también esas inversiones públicas, en su gran mayoría, han sido cuestionados por actos de corrupción. Muchos funcionarios de alto nivel del gobierno del expresidente Rafael Correa han sido condenados por este tipo de inversiones públicas y por las investigaciones que se han realizado. Mira, la ciudadanía creo que lo tiene claro, de que antes ese dinero se vio reflejado en una inmensa cantidad de obras, hospitales, escuelas, hidroeléctricas, proyectos de riego, una cantidad inmensa de crédito productivo para que la gente pueda producir en mejores condiciones, oportunamente, etcétera. Y ahora, supuestamente que ha venido estos apoyos internacionales, estos créditos, no ven nada. Es tangible. La ciudadanía lo puede medir y ver con sus propios ojos, hacerse atender en los hospitales. Sí, en este gobierno no ha habido inversión ahora, pública. Sobre las acusaciones, supuestamente, de corrupción, de sobreprecios, hasta ahora no tenemos ninguna acusación de sobreprecio como tal. Lo que ha habido es acusaciones, muchas veces sin los elementos de prueba correspondientes, como en el caso en donde se ha sentenciado a Rafael Correa, justo el día antes que tenía que hacer el proceso de inscripción de las candidaturas. Entonces vemos que aquí ha habido una política de manipulación de la justicia con fines de persecución. Ahora, si es que sí hubo personas que incumplieron la ley, que malversaron los recursos públicos, como los casos que conocemos de Petroecuador, como el caso del sobrino del Contralor, que está ahí en Miami detenido con las bolsas de dinero, pues es evidente que tienen que estar sancionados y tienen que ir a la cárcel, Claro, pero por supuesto. Es muy difícil comparar, Andrés, entre los que están huyendo, los de este gobierno, los del anterior gobierno, todos están en proceso de investigación y otros hasta han sido condenados. Pero retomemos el tema de la renegociación del tramo de la deuda externa. Y yo le preguntaba, ¿cuál va a ser su posición? Porque va a tener que hacer reducción de tamaño del Estado. Eso es el compromiso al cual ha subido el gobierno. Significa dejar sin empleo a muchísima gente. Va a tener que subir el IVA, que le indican que deben subir 3 puntos, ¿no? Va a tener que determinar cuáles son las fuentes de financiamiento para lograr un equilibrio presupuestario. Cuando sabemos nosotros que el equilibrio presupuestario
tiene solamente dos fuentes de financiamiento. Son los tributos, por un lado, y el tema petrolero. ¿Qué visión tiene usted para evitar, primero, hacer eso? Y segundo, ¿usted va a renegociar estos acuerdos si llega a la presidencia? Pero por supuesto que vamos a renegociar. Nosotros no estamos dispuestos a sacrificar al pueblo ecuatoriano, a sacrificar a las familias ecuatorianas por satisfacer estas negociaciones de un ministro que se nota que ha estado trabajando para Washington y no para el Ecuador. Si ahora ya le ofrecieron el carguito, el puestito allá en el Banco Interamericano. Eso demuestra claramente para quién está trabajando. Y nosotros hemos sido claros con el Fondo Monetario y les hemos dicho, miren, este gobierno está firmando estas cosas, pero compromete al siguiente gobierno. Y voy a ser directo. Nosotros no vamos a cumplir esas condiciones que exigen sacrificios a las familias ecuatorianas. Nosotros, al contrario, lo que queremos que, si es que el FMI quiere que paguemos esa deuda, se necesita pues que no esté un muerto que quiera pagar la deuda. Necesita más bien que la economía esté fornida, trabajando, educada, saludable, para que pueda generar excedentes y con ese dinero pues pagar la deuda. Entonces nosotros vamos a tener como prioridad el crecimiento económico y el restablecimiento de los equilibrios macro, fiscal, etcétera. Lo haremos pero paulatinamente. Esa no será nuestra prioridad en el corto plazo. Ahora, yo le quiero preguntar algo que me parece a través de la exposición que usted está realizando, Andrés Arauz, lo siguiente. Este anuncio que lo ha dicho aquí en esta radio, de que no va a respetar estos acuerdos, que van a tener que renegociarse o revisarse, ¿no es un mensaje de inestabilidad en el orden de la seguridad jurídica para el país en un proceso electoral? De ninguna manera, Stalin, de ninguna manera. Y que se entienda claramente, es al contrario, es defender los derechos de la ciudadanía. ¿Cómo vamos a respetar un acuerdo que hace a última hora un gobierno que además está claramente trabajando para otros intereses? Nosotros vamos a evitar que se cometa el mismo error que cometió el FMI con Macri en Argentina, que teniendo ya esa experiencia quieren volver a cometer el mismo error, sabiendo que se viene un gobierno progresista que va a poner otras prioridades. Tienen que ya reorientar ese programa de acuerdo con el Fondo Monetario en esa dirección. Y afortunadamente hay la demostración de que sí es posible. Cuando llegó Alberto Fernández en Argentina, cambió las condiciones que negoció Macri y ha habido más bien apertura para que se respete primero la dignidad del pueblo argentino y de esa misma manera será en el caso nuestro. También está diciendo entonces con este mensaje que las relaciones con los multilaterales, Banco Mundial y otros, son ásperas desde el inicio. Mira, nosotros no es que vamos a plantear una relación áspera, al revés. Nosotros vamos a plantear una relación fluida, pero desde la dignidad y soberanía del pueblo ecuatoriano, que es muy diferente. Nosotros no estamos buscando el carguito en Washington, pues, y con eso no necesitamos portarnos serviles y aceptar cabizbaja todo lo que nos proponen. Nosotros vamos a plantear las prioridades claras del pueblo ecuatoriano y ahí el FMI le va a decir, qué bien poder negociar con alguien que sí defienda a su pueblo. Pues. Y esto que le voy a plantear usted lo conoce, porque es un profesional. ¿Cómo evitamos entonces que estos compromisos, renegociación y endeudamiento agresivos, que han recaído sobre el hombro de las escuálidas economías del pueblo ecuatoriano, porque tenemos que pagarlo nosotros? Ustedes tendrán que declarar lo que hizo antes el gobierno de Rafael Correa, declarar ese tramo de la deuda socialmente injusta, impagable e inmoral, porque entonces esa es la protección que quiere el pueblo. O sea, señor, ¿por qué yo tengo que pagar una deuda al cual no fui beneficiario? ¿Y por qué los gobiernos hacen acuerdos sobre deudas que recaen sobre nosotros? ¿Hasta cuándo este círculo vicioso? Mira, Stalin, yo te voy a contar por qué yo estoy aquí sentado esta mañana. A ver, por favor. En marzo de este año, en la peor parte de la pandemia, cuando nuestros hermanos aquí de la ciudad de Guayaquil estaban falleciendo y sus cuerpos, sus cadáveres estaban siendo incluso depositados en las calles por la falta de atención del gobierno. Andrés, te interrumpo, disculpa, no por hacerte preguntas ni repreguntas, sino que estamos también nosotros como medios de comunicación que cumplir disposiciones a nivel de cadenas del gobierno. Va a haber una cadena de 2 minutos, inmediatamente retomamos este importante diálogo con Andrés Arauz. Dinámica y cambiante, por tanto de ninguna manera significa una camisa de fuerza. 3. El respaldo financiero por parte del Fondo Monetario Internacional, FMI,
es al programa económico del Ecuador. No condiciona, sino que acompaña las metas que se plantea el propio país para recuperar su economía. 4. Sin duda el país necesita reformas estructurales que le permitan recuperar la economía. El programa actual traza una hoja de ruta que deberá definirse el 2021, bajo criterios de equidad y progresividad. Es decir, que quien más tiene, más paga. 5. El respaldo financiero de la comunidad internacional ha sido vital para resistir la crisis económica. En estos momentos, el cumplimiento de pagos atrasados está reactivando la economía, devolviendo la liquidez al sistema y aumentando la esperanza de que en el 2021 y 2022 se podrá continuar por una ruta segura hacia la recuperación. 6. Con la transparencia que el Gobierno Nacional ha mantenido durante su gestión, todos los documentos del programa con el FMI son públicos, para que sirvan de insumos para una discusión técnica y equilibrada que la sociedad ecuatoriana necesita mantener. Sembramos futuro. Autorización número 0271. CNE, Elecciones Generales 2021. Este es un espacio de la Secretaría Nacional de Comunicación. Atalaya, los profesionales de la radio. Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos. Continuamos con esta importante entrevista al candidato Andrés Arauz. Usted, antes de este corte, de esta interrupción, dijo que iba a explicar por qué está aquí y posiblemente por qué es candidato. Y luego le dejo formulada la otra pregunta. ¿Usted ha escuchado que la cadena estaba orientada a decirle al país los beneficios de esta renegociación y de estos acuerdos? Y usted sobre eso ha dicho que esta es la gran estafa de la deuda externa. Explíquele al país. Mira, qué bueno que ahora pareciera que el debate va a ser en contra del gobierno, ¿no es cierto? Va a ser la tónica de la campaña, Así ¿no? es. Defendiendo a sus candidatos de la banca y nosotros tratando de mostrar por qué defendemos a las familias. Pero mire, yo estaba contándote por qué estoy aquí. Tiene que ver justamente con esa gran estafa, ese manejo de la deuda que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Yo te contaba que en marzo de este año, cuando yo veía la peor parte de la pandemia, cuando nuestros seres queridos en el Ecuador y aquí en Guayaquil la pasaban muy mal, cuando teníamos a nuestros seres queridos falleciendo y un Estado indolente sin la capacidad de atender a sus ciudadanos, decían que no había recursos, no había dinero, no había liquidez. Una ministra de Salud que renunciaba ante el mundo diciendo: el ministro de Economía no me quiere dar ni $1 extra para atender la emergencia sanitaria. A veces nos solemos olvidar de ese episodio. Y teníamos ese dolor porque el gobierno decía: es que no tengo plata. Mira, yo estoy aquí porque nosotros desde la sociedad civil, desde la veeduría ciudadana, hicimos las cuentas, pues cuadramos lo que tanto les gusta a este gobierno. Y encontramos que había un faltante de $2.000 millones que no estaban informando de dónde estaban. Y se descubrimos nosotros, pero lamentablemente los medios no lo cubrieron, de que $2.000 millones de los recursos de los ecuatorianos, que sí contaba el país, fueron usados para prepagar anticipadamente deuda que se debía cancelar en el 2022 y en el 2023. A dos bancos, a Goldman Sachs y a Credit Suisse. No debía pagarse. Pero por supuesto que no. Si estábamos en la peor crisis del planeta y con la gente muriendo. O sea, nos iba a llegar el dinero independiente de que paguemos esos compromisos o no. Por supuesto. No había default. Independiente. Eso es lo que se plantea. Independiente. Y nosotros estuvimos diciendo que lo que había que priorizar desde una perspectiva técnica, pero no solo técnica, sino ética, era que ese dinero tenía que salvar vidas de los ecuatorianos, tenía que cubrir pues las obligaciones a nuestros maestros, a los gobiernos locales, a las universidades, a los becarios, a los pequeños proveedores, y no hubiésemos estado en la situación
de inmenso dolor, de inmensa deuda social que ha ocurrido en estos meses, que prácticamente paralizó la economía nacional y ha generado olas y olas de despidos. Así que aquí no fue un problema de falta de recursos, fue un problema de falta de prioridades. Perfecto. Y en nuestro gobierno sí tendremos clara cuál es la prioridad, que es el Ahora, pueblo. Andrés, usted ha planteado que una élite financiera tiene miles de millones fuera del país, que ese dinero tiene que retornar. Inclusive el Estado tiene 3.600 millones depositados fuera. Tiene que retornar. ¿Retornar para qué? ¿Y de qué manera? Porque también ese es un anuncio que pone en alerta a todos quienes están siendo beneficiarios de esta práctica de sacar el dinero fuera del país. ¿Y cómo lo va a traer? En el caso del sistema financiero, ¿por decreto lo va a traer? ¿De qué manera? Porque no se ha podido traer. Mira, una cosa positiva es que primero nadie disputa la cifra, el dato, y todo el mundo sabe que esa plata sí está en el exterior. Ese es un buen punto de partida. Usted lo viene diciendo y entonces lo que hago es recordarle que ha dicho eso. Eso es un buen punto porque reconocemos que hay una cantidad afuera que no está en el Ecuador. Segundo, vamos a comenzar con los recursos que tiene el propio Estado afuera. 3.500 millones de dólares en Suiza. Eso hay que ponerle a la economía ecuatoriana, a producir en el Ecuador mediante crédito productivo. Vamos a abrir una línea de 100 millones de dólares directo para el emprendimiento juvenil, porque nuestros jóvenes no solo quieren ser trabajadores y vincularse con algún empleo, sino también emprender. Entonces vamos directamente a meter ese dinero para el emprendimiento juvenil y sin las trabas burocráticas, porque nosotros sí sabemos qué normas hay que cambiar para flexibilizar esa colocación. También 100 millones de dólares específicamente para mujeres emprendedoras, especialmente víctimas de la violencia de género, para que puedan atender también oportunidades de independencia económica. Y 100 millones de dólares adicionales para pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, que también necesitan aumentar su capacidad productiva. Y así seguiríamos abriendo líneas específicas, por ejemplo, para el sector transportista, para que pueda renovar su parque automotor, para que pueda obtener condiciones de refinanciamiento más adecuadas. Vamos a abrir líneas específicas también con los gobiernos provinciales y municipales para desarrollar la obra pública que impulse la actividad de empleo y trabajo en las distintas provincias y municipios de nuestro país. En fin, vamos a trabajar muchísimo en reactivar la economía con el crédito. Ahora, tenemos un segundo segmento, que son aproximadamente 6.000 millones de dólares. Es que el ciudadano, cuando le decimos esas cifras con 9 ceros, ya ni se imagina qué cantidad es. Pero con eso, tranquilamente, para que tengan una idea, podemos duplicar o triplicar el tamaño de las reservas oficiales del Ecuador. Correcto. Y esa plata que está afuera, esa sí la vamos a disponer mediante una regulación. Técnicamente se llama el coeficiente de liquidez doméstica. ¿Pero qué quiere decir? Que básicamente por cada $1 de depósitos que tienen los bancos, que por lo menos el 80% se invierta en el Ecuador y bueno, una pequeñísima parte la pueden tener afuera por razones de comercio exterior. Pero el 80 y pico % queremos que se quede en el país reactivando la producción, porque aquí tenemos que tener claro cuál es el objetivo de un sistema financiero: servirse de la empresa y de la familia o servir a la empresa. Es doble vía, ¿no? Exacto, pero actualmente estamos viendo cómo el sistema financiero, algunos bancos se han dedicado a perseguir a la ciudadanía, a las empresas, en medio de una pandemia como si fuese culpa de ellos. Correcto, ¿no? Entonces usted tendrá que reformar algunas leyes, el código financiero, el código tributario, afortunadamente financiero, no se necesita el Banco Central leyes. también en sus roles, porque hoy está restringido, están pidiendo una reforma. ¿Cómo lo mira usted? Usted es miembro del Observatorio de la Deuda Externa. Así, mira, este es un tema en el cual nosotros nos especializamos y estamos contentos de poner al servicio de la ciudadanía la experiencia en el servicio público, la formación académica nuestra ahora al servicio de los ecuatorianos. Y afortunadamente no necesitamos pasar por grandes procesos de reforma legal. Es suficiente con una serie de decretos y normas que emitirá el Banco Central, la Junta Monetaria, para ir reordenando nuestro sistema económico y empezar a priorizar lo que siempre debe haber sido la prioridad, que
que es el pueblo ecuatoriano, la empresa ecuatoriana, para que se invierta en el país, se contraten ecuatorianos, se compren insumos y materias primas en el mismo Ecuador, y eso va a generar los encadenamientos y el desarrollo económico que atenderá a las familias. Tiene que ver con un sistema monetario que es la dolarización. ¿Qué pasa desde su visión como si es beneficiario del voto popular? ¿Qué pasa con la dolarización en estos déficits de economía que no hay circulante, ¿no? Y que de alguna manera esto atenta, porque la dolarización se soporta con este circulante de divisa, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su visión al respecto? Porque se ha acusado de que usted está pensando en la dolarización, pero con una característica diferente. Mira, la dolarización se hace con dólares. Perfecto. Y eso quiere decir que tienen que entrar más dólares de los que salen. Es sumar y restar. Entonces nosotros lo que queremos es que hayan más dólares en el Ecuador. Eso es como se fortalece y se defiende la dolarización. Y nosotros vamos a controlar, regular e incentivar que esos dólares entren en la economía y que no salgan. Vamos a establecer políticas además para que los dólares que estén en la economía nacional circulen más rápido. Porque mira, Stalin, te voy a dar un ejemplo. Si es que yo te debo $10 y te hago la transferencia física, es decir, me saco el billete, tengo que irte a buscar en tu casa para pagarte esos $10, me podré demorar media hora, una hora y media en hacer esa transacción. Pero si lo puedo hacer electrónicamente, me demoro 5 segundos y ni siquiera tenemos que coincidir en el mismo espacio físico. Eso permite que apenas tú recibas esos $10 de forma electrónica, tú también ya puedes pagar tus obligaciones. ¿Es que llegue a un nivel de cultura tecnológica para asumir esto? Pregunta. Claro, se necesita y lo hemos logrado afortunadamente. Quizás es uno de los beneficios de la pandemia, donde la gente hace transacciones por WhatsApp. Correcto. Y eso es un elemento que va a dinamizar la economía porque se incrementa lo que se llama la velocidad de circulación del dinero, en donde con la misma cantidad de dólares podemos tener más actividad. Dígale al país que no tenga preocupación, que usted va a mantener la dolarización, porque es una de las cosas que está en el ambiente político del debate. Mira, sabemos que ese intento de poner en el ambiente político esos rumores son mal infundados, están basados en estrategias de descrédito, pero que la ciudadanía lo sepa con claridad. Vamos a fortalecer y defender la dolarización y nosotros sabemos cómo hacerlo. Correcto. Modelo económico y desarrollo productivo, Andrés. De eso también usted conoce mucho. Cambio de matriz productiva, por un lado. En las últimas oportunidades que tuve de entrevistar al expresidente Rafael Correa, él dijo que uno de los ejes fundamentales que lamentablemente no pudo alcanzar a desarrollar fue justamente el cambio de la matriz productiva. Todavía tenemos un modelo, ¿no?, histórico, ¿no?, de exportadores de materia prima y recibimos agregado. ¿Hay que cambiar ese modelo o tenemos que sostenerlo solamente con los commodities que están? Mira, yo te voy a contar. Ayer tuve una reunión muy importante con un importante grupo empresarial de acá de la ciudad de Guayaquil. Y vimos una cantidad inmensa de oportunidades justamente de llevar a la economía del Ecuador al siglo XXI. Correcto. Porque hay gente que lamentablemente piensa que todavía estamos planteando alguna cuestión antes de la caída del muro de Berlín, que ha sido la típica diatriba que se ha repetido incesantemente y que también es falsa. Nosotros, al contrario, le vamos a llevar al Ecuador aceleradamente a la economía del siglo XXI. Vamos a plantear la revolución tecnológica para generar oportunidades de negocio, de emprendimiento, de transaccionalidad, de poder incorporarnos a la economía mundial, pero a partir de las tecnologías. Y eso es clarísimo, no solo en el ámbito educativo, científico, el financiero, el monetario, sino también en la dimensión productiva. Vamos a ir a esa revolución en el ámbito de la soberanía energética, en el ámbito del uso de los nuevos medios de movilidad, como por ejemplo son los vehículos eléctricos. Vamos a ir a una política en donde vamos a aprovechar la fuerza de nuestras cascadas para no tener que depender de la importación de combustibles del exterior. Pero hábleme de la matriz productiva, el desarrollo del agro, de la industria. O sea, todos ahora tienen que mirar hacia allá y están mirando hacia allá. ¿Cuál es la propuesta? Es parte de aquello, ¿no es cierto? Vamos a avanzar profundizando nuestra soberanía energética. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica es fundamental como insumo para cualquier proceso de industrialización. Es un ciclo que no completamos, oiga, tenemos tantas inversiones y todavía no tenemos el sistema nacional integrado a nivel de distribución completo. Mira,
Cuando, imagínese por ejemplo, usted. Mira lo que dice este gobierno, que hay que más bien subir la luz, que hay que subir las tarifas, cuando lo que tenemos que usar es a la energía como un instrumento de política industrial. Pues, a ver, anuncie que va a bajar, pues entonces las tarifas para los ciudadanos, para el sector productivo. De tarifas de luz inteligente que promueva la industrialización de este país, y lo vamos a hacer con toda la rigurosidad del caso y con toda la inteligencia del caso. Pero hablemos también del agro. Claro, vamos a hablar de algunos los elementos institutos tecnológicos que usted ha planteado, por ejemplo. Sí, bueno, vamos por partes, ¿no es cierto? Con relación a la política para el agro ecuatoriano, vamos a avanzar en una institucionalidad adecuada que reconozca ese esfuerzo de nuestros agricultores que fue tan crítico en medio de la pandemia. Imagínense si es que los trabajadores del campo hubieran también detenido su producción mientras estábamos en la situación de la pandemia. Nos hubiéramos muerto de hambre todos, pues. Así que ese reconocimiento al campesino, al trabajador agrícola de nuestro país, va a verse reflejado en la política pública. Y eso va a significar una institucionalidad adecuada, con un ministerio para la soberanía alimentaria, dedicada especialmente a la agricultura familiar y campesina. Va a verse reflejada en una política de fomento a la calidad para poder abrir nuevos mercados de exportación con una agrocalidad mucho más potente, pero también que fomente las capacidades de nuestros productores. Una política de riego que ya finalmente ponga orden en todo el asunto de las competencias alrededor del riego, que permita no solo los grandes multipropósitos y proyectos de riego que los vimos en el gobierno de Rafael Correa, sino también el riego secundario y terciario para que pueda llegar a cada unidad productiva y tecnificándolo mejorar la productividad de nuestro campo. Una de las limitaciones. Y solo un elementito final es la política de comercialización. Perfecto. Porque aquí lo que ha habido es muchísimos abusos con vaivenes en los precios y el más vulnerado ha sido el productor. Vamos a trabajar en una adecuada política de comercialización para que se respeten los precios de sustentación y que el productor ecuatoriano pueda tener también condiciones dignas de producción en el campo ecuatoriano. Andrés, usted conoce que, y sería muy interesante, esto sí hacerlo en una hoja Excel, conoce cómo está la estructura de la propiedad de la tierra en términos de desarrollo productivo, en términos de propiedad. Está concentrada en pocas manos, en unos casos y en otros casos son minifundios que no contribuyen ni cumplen su objetivo para lo que fueron creados. ¿No sería importante mirar un poco, recomponer esa estructura de la propiedad que hay de la tierra para de alguna manera dinamizar y ampliar los beneficios reales que tiene el campesinado, la gente que trabaja en el campo, para poder hacer producir la tierra? Mira, la cuestión de la tierra tiene que verse integralmente. También tiene que verse el acceso a fuentes de agua, es decir, el riego. Tiene que verse en el marco del ordenamiento territorial, es decir, una cosa es tener tierra en pendiente, otra en planita, ¿no es cierto? Y todo eso tiene que verse integralmente. Nosotros avanzamos en el catastro de las tierras rurales en el Ecuador con el sistema SIC Tierras. Lamentablemente este gobierno lo ha dejado botado. Hay una inversión que se hizo muy importante justamente para la planificación adecuada, pero nosotros no queremos asustar a nadie con procesos que van a ser repentinos o no. Nosotros vamos a hacer planificadamente lo que se denomina el ordenamiento territorial para que vayamos definiendo también la ampliación o no de las fronteras agrícolas por tipo de cultivo, porque hay otro problema. Acá este gobierno permitió que todo el mundo de repente empiece a ampliar la frontera de la producción del banano y eso generó una caída de los precios. Entonces hay que ser muy inteligente en cómo se regula la tierra, el ordenamiento territorial agrícola, y vamos a hacer un gran trabajo al respecto porque vamos a contar con una inmensidad de ecuatorianos que junto con los servidores públicos honestos que sí hay en el Estado ecuatoriano se van a incorporar también a trabajar para nuestro país. Usted vive en el país, es ecuatoriano, y lo cotidiano le hace entender la gran preocupación de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano respecto a la inseguridad. Este es un tema trascendente, porque el tema de la seguridad es un tema fundamental de responsabilidad privativa del gobierno y de derecho para nosotros los ciudadanos que tenemos que recibirlo. ¿Cómo abordar este tema que realmente cada día crece indeteniblemente, y no solamente el delito común, sino el crimen organizado y estructuras delincuenciales que se han tomado, las estructuras institucionales que devalúan el carácter de un Estado de Derecho y el valor de una democracia?
Mira, aquí tenemos que trabajar en 3 ejes y vamos a ser clarísimos. La primera parte tiene que ver con devolverle la seguridad económica a las familias, porque hay muchos ecuatorianos que no es que tienen pues una práctica de delinquir, sino que por la gravedad de la situación lamentablemente se ven obligados a poder ejercer este tipo de actividades malsanas y afectan a la familia ecuatoriana. Nosotros vamos a comenzar devolviéndole estabilidad económica, social a las familias y de esa manera reducir la ansiedad ocurrida y que genera inseguridad social, inseguridad en general ciudadana. Un segundo eje tiene que ver con el trabajo con nuestra juventud. Nosotros estamos conscientes de que ahorita se han perdido cantidad de oportunidades deportivas, de recreación, de esparcimiento juvenil, de oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes y que ha ocasionado que en los niveles de delincuencia aumenten por esos motivos. Y eso tiene que ver con una política amplia de espacio público, de generar también oportunidades para nuestra juventud y vamos a trabajar ahí. Y la tercera, obviamente, pues tiene que ver con el sistema de justicia y seguridad ciudadana y en el caso de crimen organizado, de un sistema de inteligencia que funcione adecuadamente, no que se dedique pues a perseguir a los políticos que nosotros por persona diferente tenemos hasta seguimiento de inteligencia acá afuera, sino que se dediquen realmente a perseguir a los que están contaminando la salud de nuestros jóvenes con el microtráfico, con los efectos dañinos del crimen organizado a nivel transfronterizo, a nivel de la minería ilegal. Y lamentablemente acá están cambiadas las prioridades de este gobierno y nosotros sí sabremos ejercer una verdadera reforma judicial en donde lograremos la verdadera independencia, pero sobre todo un sistema que vaya solucionando los problemas de la gente. Una fiscalía que pueda atender realmente las denuncias de los ciudadanos y que no pasen ahí al sueño de los justos por a veces decenas de años sin que se haga nada. Entonces vamos a informatizar, aumentar la dosis tecnológica de nuestro sistema de seguridad para que la ciudadanía pueda hacer veeduría social sobre cómo están gobernando y decidiendo nuestros jueces, por ejemplo. Seguridad social es uno de los temas que se debate alrededor de esta campaña política. Y al gobierno del presidente Rafael Correa, estoy repitiendo lo que se dice en el concierto de opinión, se le culpa de que este 40% que usted ha dicho que ha sido mal entendido, este 40% del pago que debía darse, no oportunamente, sino el momento que lo necesite, no funciona, porque en momentos de crisis, cuando el Estado no tiene plata, ¿cómo va a salir a la asistencia o al auxilio de esos déficits que hay a nivel de la seguridad social? ¿Qué visión tiene respecto a este tema? Mira, la seguridad social tiene problemas de coyuntura y problemas de estructura. En los problemas de coyuntura, evidentemente, estamos en una crisis de pandemia y la seguridad social tiene que ahí atender a la ciudadanía que se ve afectada. Lamentablemente, en plena pandemia lo que han hecho es recortar las posibilidades de crédito hipotecario, poner trabas al cobro de liquidaciones, del seguro de desempleo y obviamente de las prestaciones fundamentales. Así que eso obviamente se resuelve de forma rápida con una correcta administración de la seguridad social. Pero los problemas estructurales tienen que ver con lo que se denomina la sostenibilidad actuarial de la seguridad social en el tiempo y eso tiene que ver con las variables demográficas de nuestro país. Y es decir, sí tenemos más jóvenes que viejos, que adultos mayores y por lo tanto sí debería haber sostenibilidad en nuestra seguridad social. Pero el problema es que los jóvenes no están trabajando. Y si no están trabajando, no están aportando. Entonces lo que vamos a hacer es poner a la juventud a trabajar mediante las políticas de reactivación del empleo y si es necesario mediante el empleo directo para que empiecen a haber aportes y de esa manera otorgarle sostenibilidad a la seguridad social ecuatoriana. Estamos por terminar esta importante entrevista con el candidato a la presidencia Andrés Arauz de UNES. Alcides Montella es nuestro panelista en este programa. Va a formular una pregunta. Alcides. Stalin, ya no hay tiempo, las 7:40 hasta esta hora. Gracias entonces, Alcides. Solo para terminar, Andrés, algunos sondeos de opinión le dan a usted un puesto muy importante en este proceso electoral. Y yo le quiero preguntar si es que esta percepción que tienen los ciudadanos, los electores, no se podrá ser afectada o no podrá ser afectada por todas las sanciones y condenas que ha habido del equipo
principal posiblemente del gobierno del expresidente Rafael Correa. La gente no le pregunta, no observa esto. Mira, cuando la ciudadanía nos pregunta sobre eso, nosotros somos súper claros. Les demostramos que lo que ha habido es una persecución a las ideas, a las formas de pensar de nuestros líderes del proyecto progresista en el Ecuador. Y la ciudadanía tiene claro que cuando Rafael Correa gobernó, sí hubo obra. Y preguntamos, pero todos los gobiernos han recibido presupuestos y sin embargo no se veía esa obra. Y es tan sencillo porque la gente ve y lo siente todos los días cómo se han generado oportunidades en materia de infraestructura, en materia de oportunidades de becas para que sus hijos puedan ir por primera vez a la universidad, para que puedan incluso ir al exterior. Y ahora no tienen esas oportunidades. Entonces decimos, si se llevó la plata, se llevó para el beneficio del pueblo ecuatoriano. El dinero no fue destinado afuera, no se escondió en ningún paraíso fiscal, sino que llegó directamente a las familias ecuatorianas y eso lo siente la gente y es lo que extraña claramente. Andrés Arauz, en 45 minutos de una entrevista que tenía, entre otras cosas, y tiene entre otras cosas, un objetivo fundamental: conocer